¿A usted? ¿Qué tal? Buen lunes para todos. Buena semana, va. Buena semana. Bueno, es la semana en la que van a hacer un nuevo paro al gobierno nacional, un paro general, en este caso con la novedad que tiene 12 horas de movilización previas el día 9 y el paro el día 10. Héctor, si puede precisar cuáles son los motivos del paro, si tienen que ver con lo económico, con lo político, si es una combinación, qué están viendo y qué están pidiendo ustedes desde la CGT. A ver, primero, en los últimos meses se da una circunstancia bastante anómala que genera una caída estrepitosa de los ingresos de los trabajadores, de todos los que tienen ingresos fijos, de los jubilados, etcétera. ¿Por qué? Porque se liberan los precios y se tabican los ingresos, ¿no? La posibilidad de recuperar paritarias, o mejor dicho, recuperar salario a través de las paritarias, la no actualización del bono en forma sistemática ha hecho que esta versión de indexación de las jubilaciones que tuvo el cambio de fórmula llevara a una caída importante en el ingreso de los jubilados, más allá que le han sacado medicamentos, etcétera, etcétera, lo cual el impacto en los costos de ingresos de los sectores más vulnerables fue muchísimo más grande que los números que puede marcar de inflación el propio índice. A esto se suma que cuando se plantea la posibilidad de peticionar, de protestar, de movilizarse, hay agresiones desmedidas. Hay avanzadas con respecto a cosas que fueron rechazadas por el Parlamento en su momento, como la privatización del Banco Nación, la destrucción total de Vialidad Nacional, digamos, hay un montón de seguidillas de despidos del Estado que desbaratan la acción del Estado en que no llevan sin un proyecto por delante a la caída permanente de la infraestructura y de la posibilidad de reacción de un país, ¿no? Digamos, nosotros nos planteamos un país con desarrollo, con producción y con trabajo, y nos encontramos en una espiral descendente que algunos creyeron que era una transferencia de dinero de los sectores trabajadores, jubilados, etcétera, a los empresarios. Pero esta espiral también, digamos, genera caída, 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 y si se consume menos carne, se consume menos leche, hay un indicador claro sobre qué es sobre hacia dónde vamos, ¿no? Claro. A ver, Héctor, el miércoles hay movilización y el jueves hay paro. ¿Cómo cree que va a ser el nivel de acatamiento según el sondeo que deben haber hecho ustedes en la CGT a los distintos gremios? ¿Cuántos gremios cree que van a parar? Efectivamente, si la gente va a ir a trabajar o no. ¿Cuál es su percepción teniendo en cuenta que tampoco está claro si va a parar la UTA y va a haber colectivos? ¿Qué cree que va a hacer este paro? ¿Qué va a marcar? ¿Va a marcar un alto acatamiento? ¿Cómo imagina el día del paro y la movilización? Bueno, la movilización va a ser una movilización importante, eso no tengo dudas, porque hay una capacidad de movilización que viene demostrándose en las últimas movilizaciones. Y aparte es un tema que acompaña un reclamo tan justo como que se atienda eh, la situación de el sector que pasó a ser más vulnerable, que es el sector de los jubilados, ¿no? Digamos, estamos frente a una jubilación mínima absolutamente baja, y encima no se actualizó el bono y se le han quitado derechos. Así que
que la movilización va a mostrar eso, va a ir en apoyo de eso, y aparte va a ser una expresión eh, de reclamo frente también a la otra agenda que acababa de plantear. Yo les quiero comentar esto. El paro fue por aclamación en el Consejo Directivo de la CGT, y el Consejo Directivo de la CGT lo conforman las 50 organizaciones más importantes que tiene el país, o no diría las más importantes, sino quizás las que más motivación tienen en militar la dinámica sindical. Eh, ¿Cuáles son las organizaciones? La Confederación convoca a la totalidad de las organizaciones. Después habrá algunos dirigentes, algunas organizaciones que podrán tener matices, pero que todos están padeciendo lo mismo, porque no pueden acordar salarios, porque cuando acuerdan salarios, si no son los que les gusta al ministro de Economía, no los homologan, o directamente les imponen, como en el caso del sector público, que firmen cero, no que este mes no firmen, no, que firmen cero, ¿no? Para que esté claro, ¿no? Y por Moyano supuesto, firmó a uno, todo esto, creo. Moyano a uno para sí, tomar dimensión, claro. Moyano firmó uno, pero a su vez recuperó a través de una suma fija lo que había perdido en el trimestre anterior. Mm. O sea, no es uno, no es uno. Entonces, y que esa suma fija después se incorpora al básico. Así que digamos, hay que leer todo el mapa para poder entender las cosas. A ver, ¿y el acatamiento Pero va a ser alto, dice esto usted? se hace, yo creo, no tengo dudas. Si no, no estaríamos tomando Claro. esta determinación. ¿Y qué pasa con la UTA, Héctor? ¿Ustedes están trabajando para que también adhiera? ¿No tiene margen para adherirse por el tema de la conciliación obligatoria? ¿O cree que en el fondo, como creen algunos, convocaron un paro para que se dicte la conciliación obligatoria y dejarle servido al gobierno la posibilidad de asegurarse que haya colectivos? ¿Cree que hubo buena fe ahí o hubo una picardía de los muchachos? A ver, yo no voy a opinar ni sobre sus palabras ni sobre la decisión que tomen los dirigentes de la UTA. Yo creo que la UTA es un gremio confederado que tiene la posibilidad y un cargo en el Consejo Directivo de nuestra central, así que lo que hay que conversarlo en los ámbitos donde se debaten estas cosas. Eh, ¿Qué es lo que puedo decir? Es que la convocatoria es para todas las organizaciones sindicales, incluidas la Unión Tranviaria Automotor. Me parece que inclusive la UTA está padeciendo parte de lo que nosotros estamos reclamando, que son los aprietes del gobierno a las cámaras empresariales para que no aumenten el salario, ¿no? Claro, le cambio la pregunta, entiendo que no quiera opinar, pero se la cambio. Desde el punto de vista técnico, la conciliación obligatoria que se dictó contra la UTA hace pocos días, No tiene nada que ver, no no, tiene nada no que ver. incluye, no incluye el paro, es decir, Son, la UTA son, podría adherirse a este paro sin ser o sin exponerse a una sanción del gobierno. son dos cosas diferentes. Una cosa es una toma de una decisión sectorial por el salario, y la otra es una convocatoria de la Confederación General del Trabajo para que se cambie la política que se está llevando adelante sobre los ingresos. Claro, clarísimo. Ahora, Héctor, yo entiendo las razones que usted me esgrimió desde que arrancamos esta conversación.
el tema de los jubilados como eje central. De hecho, el anuncio fue tras una marcha en defensa de los jubilados que terminó con barra brava siendo reprimidos por el gobierno nacional, con algún jubilado también Pará, 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 herido. pará, 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 Pero, pará, pará, ¿cómo le pará, pará, explica? pará. No hablemos de barra brava, hablemos de un Pero fotógrafo que recibió un el proyectil en fotógrafo forma además, y directo, estamos muy contentos en que se forma haya puesto bien, directo, pero hubo barra en brava, fue forma convocada y por barra una bravas y una esa, no, esa no, fue marcha. convocada por los jubilados, fue convocada No, por no, los pero jubilados. marcha por los Y jubilados hay una todos los miércoles, jubilada, y este miércoles y una último no hubo jubilada, marcha, no fue nadie, los dejaron solos a los jubilados. Pero más allá de eso, si me deja un, terminar la pregunta, sí. entiendo que fue convocada a partir de esa situación, em, pero para aquellos que nos están escuchando estaría bueno, ¿cómo le explica que durante 4 años Alberto Fernández no le hizo paro la CGT y ahora la CGT, después de 200% de inflación, la CGT ahora le hace 3 paros en un año y poquito más de 4 meses al gobierno actual? Más allá de lo económico, si pensamos solo en lo económico, hay un gobierno de Alberto Fernández que hizo un desastre en materia económica. ¿Es también algo político esto? Es decir, ¿incluye un cuestionamiento político, no solamente al rumbo económico, digo, al rumbo de país, pueden incluir otras razones, como usted me decía, pero no es solo lo económico, imagino que lo lleva a hacer el paro, porque si no, con lo económico tendrían que haber hecho paro antes y no lo hicieron. Bueno, las circunstancias de acción de la Confederación General de Trabajo, de la CGT como tal, tiene que ver cuando confronta con políticas globales que lleva adelante un gobierno. Cuando estamos hablando de las políticas de ingreso, no estamos hablando de un sector. Sectorialmente se le hicieron un montón de medidas de fuerza al gobierno de Alberto Fernández. Mi gremio de sanidad en plena pandemia tuvo un conflicto de 45 días en el gobierno de Alberto Fernández. Era por la recomposición salarial y por cuestiones de trabajo de una actividad, como hubo un montón de actividades que fueron. Ahora, durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo ningún proyecto de ley que atentara contra los derechos de libertad de negociación, de libertad de paritarias, ni que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Cosa diferente Mm. que sucede con este gobierno. Son dos cosas diferentes, son dos planteos absolutamente diferentes. El que puede hacer un sector, una actividad por sus políticas globales, de decir, esto es plan económico, cierra nada más que con la baja de los salarios. Mm. Y para esto me remito exclusivamente a las palabras del presidente. Hace un par de sábados en La Nación explicó que hay un programa monetario muy rígido, o sea, una torta de pesos determinada. Mm. Y hay cuatro valores. El dólar, que se devalúa 1%, con lo cual aumenta. Los precios mayoristas, los precios minoristas, que ambos aumentan. Y el cuarto precio es el salario. Si tres aumentan, uno tiene que bajar porque la torta es la misma. Entonces, si el criterio para sostener esto es bajar los salarios y dejar en libertad a los precios, hay algo que no cierra, Mm. hay Claro. algo que no cierra. Entonces, lo venimos planteando, lo venimos planteando, lo venimos planteando, Claro, ustedes y no estaban pasa nada. planteándolo, hablaban con el gobierno, me consta, y evidentemente ese diálogo o no llegó a buen puerto o hubo algo también que influyó para que ustedes tomen esta decisión. Pero, ¿cree que va a haber represalias por parte del gobierno, Héctor? Es decir, que a partir de ahora se va a volver a mover, por ejemplo, el proyecto de ley de reforma sindical que el gobierno frizó en el Congreso, el que llevaba Martín Tetaz para quitar los No, el aportes gobierno no lo obligatorios. frizó, el gobierno no lo Ah, frizó, el gobierno ¿cómo que no? Sí, jugó, sí, no, sí. no, A ver. no, 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 fueron y firmaron todo. Acuérdese que hasta una diputada fue a punto de tener a Luz a firmar el dictamen en la comisión, no.
¿Y en no qué? lo frizó el Bueno, pero no gobierno. avanzó eso. No tuvieron los números, no Claro. tuvieron los números. ¿Y sabe por qué no tienen los números? Porque hay sectores de políticos, sectores de la sociedad que tienen muy claro que la existencia de las organizaciones sindicales son fundamentales para equilibrar socialmente un país. Esto Mm, existe en todos los lugares del mundo. mm. Entonces, eh, el tema de represalias no está en discusión. Las aventuras de Tetaz serán las aventuras de Tetaz o O de sea, ¿usted cree que el Loredo. gobierno no va a mover esos eh, proyectos contra la CGT después de este paro? pero yo no, tampoco creo que tengan los números para moverlos, Mm, digamos, porque no es un tema en discusión, hago esto para apretar a un sector. Esto tiene que ver con, con otra discusión. mm, Lo que estamos diciendo es decir, ¿puede seguir funcionando que los salarios queden pisados mm, y los precios sigan subiendo? No, no, no puede ser. Genera una tensión social mm. que es natural de que a la gente más vulnerable cada vez le alcanza menos la plata. Este es el tema. No, Héctor, no es un tema de provocación o de interpretación, es un tema de lógica. claro. Héctor, para, a ver, cambiar las jubilaciones hay que incorporar más gente al mercado de trabajo en forma regular. Hay que regularizar el mercado laboral, es decir, hay mucha gente que trabaja y no hace aportes patronales y que tendría que hacerlo las empresas que los contratan, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos a debatir una reforma laboral, o una reforma, una modernización laboral, una actualización laboral, como quieran llamarlo, pero para que esto esté y sea parte de gente que está trabajando para que gente que ya se jubiló pueda recibir más y mejores jubilaciones? Estamos de acuerdo que las jubilaciones son una miseria hoy y con el gobierno de Alberto Fernández, pero ¿ustedes están de acuerdo con poder avanzar en algo al menos para cambiar? Porque la Argentina viene hace 30 años debatiéndose esto. Nunca cambia, todo empeora. Incluso con el gobierno de Cristina Kirchner empeoró. Se incorporaron 5 millones de trabajadores que no habían hecho aportes y rompieron el mercado de las jubilaciones, o en realidad el sistema de jubilaciones. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? A ver, vamos para otro lado, ¿no? Si incorporamos a los monotributistas, Mm, en vez de ser trabajadores formales, que sean monotributistas, vamos para el otro lado. Si en vez de modificar un sistema de multas que había que modificarlo, hacemos desaparecer las multas, mm, hoy vale lo mismo tener un trabajador formal o tener un trabajador informal. mm. Vale lo mismo, no hay una estructura de inspección, no hay una sanción por tener trabajadores en la informalidad. Entonces me parece que el gobierno fue al revés de lo que había que ir. Claro. Por supuesto que nosotros estamos pretendiendo un plan de empleo, pero Porque si no, cada vez la base es más chica, sí, Héctor, qué sé yo, no sé. pero Usted la sabe base es más más, chica. yo no sé No, mucho, me no, imagino. Pero no, no lo digo irónicamente, digo, no, no. tal vez tiene razones que yo no conozco, pero la base cada vez más chica de trabajadores en blanco y se sabe que, Ignacio, sí. Ignacio, vos sos una persona inteligente. Si hay más trabajadores, la base de sustentación de un sistema jubilatorio de seguridad social, hablemos, es mucho mejor. Hay una caída de empleo importante, hay una caída de empleo formal en el sector privado, hay una caída muy grande en el sector público. Esto es lo que se está provocando. Mm, Digamos, si es preferible cerrar la fábrica e importar, mm, eh, digamos, vamos en el sentido contrario. mm, Este es el tema. claro. No es la ley laboral la que me genera eso, ¿eh? Héctor, No es un si tema. me puede guardar un minuto en línea, que tengo que ir al rotativo, seguimos la charla. Si no, bueno, le agradezco mucho, pero si me puedo aguardar, seguimos hablando porque está muy interesante la charla. Dale, dale. Rotativo. General de la CGT a horas del paro. Gracias por esperar en línea, Héctor. Una pregunta tiene que ver con esta decisión de
del paro, que es distinto. Por un lado está lo sectorial, usted bien hacía referencia a su gremio, que durante la gestión de Alberto tuvo un conflicto bastante prolongado, y ahí la CGT estaba de alguna manera en otra sintonía, y ahora es al revés, hay gremios que están cerrando y la CGT toma esta decisión. Usted dice que hay miedo en algunos gremios de enfrentar al gobierno y por eso tienen que salir ustedes como CGT a respaldar situaciones realmente bastante irregulares de esos gremios. A ver, lo que hay es una actitud sistemática Mm, por parte del gobierno mm, de no homologar los acuerdos salariales claro. y de insistir con las cámaras empresariales para que no firmen acuerdos, Mm, ni siquiera que vayan acompasando a la inflación, claro. sino que vayan a la baja para perder poder adquisitivo. Digamos, esto no es un tema de que agarran algunos más grandes, con más poder o con menos poder, y lo llevan a esto. Esto es un tema sistemático eh, por parte de una actitud que tiene un direccionamiento claro desde el Ministerio de Economía, ¿no? Mm, Digamos, todo es la primera vez en la Argentina que nadie dice, che, vamos hacia tal lugar, porque nadie mm, te dice hacia dónde vas, sí, pero los acuerdos tienen que pasar por una pauta que fija el ministro de Economía, que a desgracia no le salen los pronósticos, porque cuando se planteaba que la inflación iba para abajo, mm, eh, hay una aceleración, desgraciadamente, del proceso inflacionario que deteriora todos los salarios, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el tema de fondo. Héctor, la No es última, que tiene que ver... unos pueden, ah, unos no per- pueden. entiendo. La última, tiene que ver con esto del paro. El gobierno dice que están tratando de acercarse, que hay negociaciones. ¿Hay chance de que reviertan la medida? ¿Hay forma de dar vuelta a este paro? ¿O el paro ya es inamovible y ahora lo que se está discutiendo es si a futuro va a haber otro vínculo entre el gobierno y la CGT? No, el paro no se levanta, digamos. Esto no, a ver, no tenemos que empezar a interpretar No, cosas que no no, existen. yo le pregunto en base a algunos Chance, titulares, qué sé yo, no, no, chance para que se levante el paro no hay. no hay. Más allá de eso, por supuesto que lo que queremos discutir es una otra política de ingresos, ver cómo se resuelven los temas de fondo, discutir el por qué Mm, se sigue insistiendo con determinadas medidas que no son conducentes y que no son apoyadas ni por la sociedad ni por el Congreso. Entonces, este es el tema. claro. Digamos, el paro no es un fin en sí mismo. Mm. El paro es abrir un debate en la sociedad sobre las cuestiones que suceden. Clarísimo, clarísimo. Héctor Daer, secretario general de la CGT, gracias por este ratito con esta mañana. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Buen día, bueno, tanda y ya venimos.